Hola amigos, muy buenos días. Puede ser que hayamos personas que decimos creer en Dios, pero que esa fe que tenemos en Dios no nos lleva a hacer nada para el reino de los cielos. Y hoy tenemos el ejemplo de una mujer que pasó a la historia, se hizo famosa, porque aunque ella no era israelita y que ejerció su fe en ese Dios de los israelitas, pero en el tiempo y en la historia fue nombrada como una mujer que por sus obras expresó la fe que tenía en el Dios de los israelitas. Déjenme leer para ustedes en el libro de Josué capítulo 2, versículos del 1 al 7, y dice así: Luego Josué, hijo de Nun, envió secretamente desde Sittim a 2 espías con la siguiente orden: vayan a explorar la tierra, especialmente Jericó. Cuando los espías llegaron a Jericó, se hospedaron en la casa de una prostituta llamada Rahab. Pero el rey de Jericó se enteró de que 2 espías israelitas habían entrado esa noche en la ciudad para reconocer el país. Así que le envió a Rahab el siguiente mensaje: echa fuera a los hombres que han entrado en tu casa, pues vinieron a espiar nuestro país. Pero la mujer, que ya había escondido a los espías, le respondió al rey: es cierto que unos hombres vinieron a mi casa, pero no sé quiénes eran ni de dónde venían. Salieron cuando empezó a oscurecer a la hora de cerrar las puertas de la ciudad, y no sé a dónde se fueron. Vayan tras ellos, tal vez les den alcance. En realidad, la mujer había llevado a los hombres al techo de la casa y los había escondido entre los manojos de lino que ahí secaba. Los hombres del rey fueron tras los espías por el camino que lleva a los vados del río Jordán. En cuanto salieron, las puertas de Jericó se cerraron. ¿Qué es la historia que tenemos aquí? Bueno, en el capítulo 1 habíamos dicho que Josué había recibido la tarea de parte de Dios para llevar al pueblo israelita cruzando el Jordán e introducirlo en la tierra prometida. Y la primera ciudad con la que se iban a encontrar era con la ciudad de Jericó. Era una ciudad construida en lo alto de un cerro y con una gran muralla que hacía difícil que el pueblo pudiera conquistarla. Y lo que hace Josué es que envía a 2 personas, 2 espías, para que vayan, para que puedan tener información de qué hacer para conquistar esa ciudad. Y la historia se centra en que estos 2 espías llegaron a la ciudad y anduvieron investigando por ahí, ¿no?, para llevar la información a Josué. Y aunque el pasaje no da explicaciones, solo dice al final del versículo 1 que estos varones llegaron y se hospedaron en la casa de esta mujer llamada Rahab. Y era una mujer prostituta. Déjenme decirle que cuando en esta historia se menciona el hecho de una mujer prostituta, es porque, bueno, estamos hablando que en estos tiempos la mujer no tenía una identidad propia, su identidad estaba marcada por su papá o por su esposo, y una mujer prostituta pues no tenía un varón que le diera esa identidad. Al contrario, era una mujer de mala reputación. Y causa extrañeza cómo en medio de esta historia se resalta a esta persona Rahab. ¿Qué fue lo que ella hizo? Simplemente los recibió en su casa y los escondió. Y cuando el rey de Jericó le mandó decir que tenía que entregar a los espías que habían entrado en su casa, ella dio una información falsa diciendo que estos hombres ya se habían ido, cuando en realidad estaban escondidos ahí en su casa. El día de mañana seguiremos con la historia, pero déjenme mencionar esto. El pasaje, el capítulo 2 de este libro se lo lleva Rahab. Rahab, que fue la mujer que escondió a los espías. Déjeme decirle algo, esta mujer pasa a la historia y como una evidencia de el lugar que Rahab ocupa, déjeme leer en el Evangelio de Mateo capítulo 1, al principio de este Evangelio, Mateo, que es el que escribe el Evangelio, hace una descripción de la genealogía de todas las personas que después de Abraham siguieron por las distintas generaciones hasta llegar a los padres del Señor Jesús. Y en medio de esta genealogía, dice en Mateo capítulo 1, versículo 5, que hubo un hombre llamado Salmón, y cuya madre fue Rahab. Dice, Salmón, padre de Boz, cuya madre fue Rahab. Boz, padre de Obed, cuya madre fue Ruth. Obed, padre de Isaí, e Isaí, padre del rey David. En pocas palabras, ¿quién es Rahab? Rahab fue como la bisabuela del rey David. Y el rey David fue un personaje muy importante en la vida del pueblo israelita, porque es el que conquista la ciudad de Jerusalén
y el que asienta su palacio y le da paz y prosperidad a la nación israelita. Fue el hombre a quien Dios le prometió que su reino permanecería para siempre a través de un descendiente que vendría y que reinaría para siempre. Era el mismísimo Señor Jesús. Si usted sigue la lectura de este capítulo 1 de Mateo, bueno, se va a dar cuenta que en medio de la genealogía donde está David y que llega hasta el Señor Jesús, está Rahab. ¿Qué importancia tiene que Rahab esté dentro de la historia del Salvador de la humanidad? Bueno, un pasaje más que es importante que podamos leer está, por ejemplo, en la carta que escribe el apóstol Santiago. Y en el apóstol Santiago, él va a mencionar allá en el capítulo 2, versículo 22. ¿Ya lo ves? Estaba hablando de Abraham. Dice, ya lo ves, su fe y sus obras actuaban juntamente y su fe llegó a la perfección por las obras que hizo. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó Abraham a Dios y eso se le tomó en cuenta como justicia y fue llamado amigo de Dios. Estamos hablando de momento de Abraham como una persona que pasó a la historia como el padre de la fe, pero se le toma como el padre de la fe porque él le creyó la promesa que Dios le hizo y Abraham actuó en consecuencia. Cuando Dios le dijo, sal de tu tierra y ven con tu familia a la tierra que te mostraré, Abraham salió de su tierra y fue a donde Dios le estaba llamando. La fe tiene una consecuencia, la fe tiene una evidencia que es que te mueve, que te lleva a la acción. Y después viene la parte que nos interesa y dice, como pueden ver, a una persona se le declara justa por las obras y no solo por la fe. De igual manera, no fue declarada justa por las obras aún la prostituta Rahab cuando hospedó a los espías y les ayudó a huir por otro camino, pues como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. ¿Qué importancia tiene que se haya mencionado a Rahab aquí? Que Rahab va a pasar a la historia como una persona ejemplar en el ejercicio de la fe. Mire, yo le dije al principio, muchos de nosotros podemos decir que tenemos fe, pero nuestra fe no nos lleva a nada. Hoy día se ha vuelto tan popular que la gente diga, es que yo creo en Dios, es que yo tengo fe en Dios, es que yo creo en un ser supremo. Pero ¿a qué te lleva eso? En el caso de Abraham le llevó a obedecer a Dios y a hacer lo que Dios le pedía. ¿A qué le llevó la fe de esta mujer, a Rahab? Le llevó y lo vamos a ver el día de mañana más claramente, cómo ella entendía quién era el Dios de Israel y le llevó a actuar en consecuencia, a arriesgar su vida, a arriesgar su casa para hospedar a 2 espías que ni siquiera conocía para poder salvarles la vida. Porque ella sabía que ellos estaban cumpliendo parte del plan de Dios. Y la fe de Rahab es expresada por lo que ella hizo. Déjeme aclarar algo. No es que ella sea exaltada o sea alabada o se le reconozca que lo que hizo y que por lo que hizo fue reconocida como justa delante de Dios. No. A pesar de ser una mujer prostituta, ella es juzgada como una mujer de fe y ha sido justificada porque ella creyó en el Dios de los israelitas y por haber creído en el Dios de los israelitas, ella cubrió a los espías. Queridos amigos, la reflexión de hoy, la fe tiene consecuencias, la fe tiene resultado, la fe nos lleva a obrar y a obrar en favor del reino de Dios. La fe nos lleva a obedecer a Dios, la fe nos lleva a cooperar con lo que Dios está haciendo, extendiendo su reino en el mundo. Si tú y yo somos personas que solamente decimos que creemos en Dios, pero no estamos cooperando con el reino de Dios, no estamos cooperando con el extendimiento de su reino, no estamos cumpliendo la gran comisión que Jesús nos encargó, nuestra fe no sirve de nada. Nuestra fe, si es evidente, va a dar fruto. Recuerde que si algo juzgó el Señor Jesucristo fue a la higuera que no dio fruto y por lo tanto se marchitó y murió. Puede pasarnos a nosotros que digamos que tenemos fe, pero nuestra fe no nos lleva, no nos empuja a nada. Esa fe muy pronto va a morir y no podremos ser justificados ante Dios por el ejercicio de nuestra fe. Así es que si algo podemos hacer esta mañana es buscar de Dios y pedirle que nos ayude a entender cómo nuestra fe nos tiene que llevar a la acción para servir al reino de los cielos. Oremos. Padre,
Gracias por esta hermosa mañana, gracias por tu misericordia en nuestra vida, gracias porque podemos leer libremente tu palabra y obtener una enseñanza. Ahora vemos el ejemplo de Rahab como una mujer de fe, una mujer que hizo algo en consecuencia de que había entendido que el Dios de los israelitas era el verdadero Dios. Señor, ayúdanos hoy día a comprender a nosotros cómo si nosotros de verdad creemos en ti, si creemos que eres el Dios verdadero, si creemos que eres un Dios del cual viene nuestra salvación, ayúdanos a comprender cómo podemos colaborar, cómo podemos hacer algo para que tu reino se establezca en esta tierra. Permítenos ser esos embajadores, esos proclamadores del Evangelio que el Señor Jesús nos encomendó que fuésemos. Ruego, Señor, tu bendición en aquellas personas que poco a poco te van conociendo. Abre sus ojos para que puedan ver las maravillas de tu ley. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, continuamos con esta historia el día de mañana.